Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos con la información internacional. Es que el ejército de Nepal retomó este miércoles el control de la capital Katmandú después de 2 días de disturbios, los más violentos en 20 años, que llevaron al primer ministro a dimitir y a la apertura de un diálogo sobre el futuro del país. El ejército de Nepal retomó el miércoles el control de la capital, Katmandú. Los militares vigilaban que se respetara el toque de queda impuesto hasta nueva orden para reimponer la calma, después de 2 días de disturbios, los más violentos en 20 años. El lunes, la policía reprimió violentamente una ola de protestas en contra de la corrupción y una reciente decisión del gobierno de bloquear las redes sociales. Los enfrentamientos dejaron al menos 19 muertos y cientos de heridos. A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministro, grupos de jóvenes manifestantes que se hacen llamar Generación Z saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes. El parlamento fue incendiado, así como la residencia del hasta entonces primer ministro. Según un portavoz de la policía, más de 13.500 detenidos aprovecharon el caos y escaparon de cárceles. Es el resultado del actual gobierno, que está sumido en la corrupción. Los líderes incompetentes prohibieron las redes sociales para ocultar su corrupción, que se había expuesto a través de ellas. Es el resultado de la ira de los ciudadanos, que ha provocado la caída del régimen. Y es el resultado de las malas acciones de los líderes incompetentes. La situación llevó a la apertura de un diálogo sobre el futuro del país. Un portavoz del ejército dijo que el jefe del Estado Mayor se reunió el miércoles con varias personalidades, incluyendo representantes de los manifestantes. Precisamente para ampliar esta información está con nosotros el internacionalista Junior Aguirre, a quien le damos la bienvenida. Junior, muy buenas tardes, bienvenido a 13 Noticias. Buenas tardes, Elki. Muchas gracias por la invitación y aquí prestos para analizar la situación internacional. Junior, se nos pone en el ojo del análisis Nepal, un país que quizás no es muy común que mencionemos acá, por lo menos en Costa Rica. Sin embargo, en cuestión de 2 días explota lo que podríamos decir una pólvora social que se ha venido avivando, una situación que ha cambiado completamente el futuro de este país. Así es, un país que no tenemos como en el mapa, ¿verdad? Acá en Costa Rica estamos más abocados a entender un poco la actualidad europea y el Medio Oriente, y países del lejano oriente por lo general lo dejamos un poco de lado. Para entender un poco la situación que está ocurriendo ahorita en Nepal, no tenemos que ver el foco de hace 2 o 3 años atrás, que ha venido ocurriendo una serie de situaciones a nivel político, principalmente de nepotismo, sino que tenemos que echar el vistazo a 20 años atrás, cuando ocurrió, digamos, la revolución de los maoístas contra la monarquía en ese contexto que estaba gobernando Nepal, que era una monarquía representativa, pero que organizaba un estatuto político y semidemocrático, si le queríamos decir de alguna manera. Esas protestas, si bien es cierto, resultaron con un acuerdo de paz entre las tropas maoístas, los representantes del gobierno de ese momento y la monarquía. Al final, la constitución que se firma es una constitución muy débil que permitía hasta cierto punto la legalización del nepotismo, que es algo que se ha venido señalando y es parte de lo que hoy están protestando todos estos chicos, y digo chicos porque literalmente lo son, pertenecen a la generación Z, entonces serán personas entre los 14 y los 25, 26 años aproximadamente. Son personas muy jóvenes que no vivieron el proceso de guerra civil en el contexto de las protestas maoístas y republicanas del 2003 al 2006, y que tampoco vivieron todo el contexto de derramamiento de sangre, pero sí están viviendo las consecuencias de haber aceptado una constitución que en aquel momento parecía viable, pero que al final el tiempo ha comprobado que lamentablemente se presta para continuar con los actos de corrupción. Bueno, y que esa dinastía o esa monarquía más bien tiene un final de novela, ¿verdad? De película, de mucho rating, porque definitivamente, bueno, ya en otro momento podremos ampliar sobre esa monarquía y de todo lo que ocurre, que empieza a desencadenar en lo que hoy por hoy es el Partido Comunista quien ha liderado, y que al parecer podríamos llamar un partido muy joven realmente dentro del control de Nepal, y que ha sido de alguna forma también nepotista, así lo llama la generación Z, como usted dice, pero
que ha tenido implicaciones. Me gustaría hablar como de la actualidad precisamente, que fue lo que terminó de desatar la crisis, que no es el único fin, pero que se da mucho también en Oriente, principalmente en países como China, que es vecino de Nepal, en donde se regula mucho el tema de las redes sociales, y eso es lo que desencadena ya las protestas de los últimos días, cuando se suspende completamente porque se supone que hay información falsa. Es una forma de reprimir un poco la libertad de la información y del acceso a la información. Así es. Esto que mencionaste es importantísimo y es lo coyuntural. Hay dos elementos que hay que señalar que vos apuntás muy bien. El primero de ellos es el tema del nepotismo. Hay un movimiento ahí en Kathmandú que se llama los Nepo Kids, que son los hijos de los políticos que se van a estudiar al extranjero, que pasan sus vacaciones en Europa, que publican en redes sociales toda la vida opulenta y llena de lujos que llevan, y esto lo ven los chicos de la generación Z en sus redes sociales que siguen a los hijos de esos políticos y de pronto se empiezan a cuestionar qué están haciendo con los fondos públicos, cómo estas personas de nuestra edad pueden tener acceso a estos recursos y nosotros básicamente tenemos condiciones precarias para desarrollarnos en áreas educativas, en áreas laborales y demás. Eso es como una primer mecha, por decirlo así. El segundo elemento que tenemos ahí, que es lo que derrama que es la última gota que colma el vaso, y es que le quitan el elemento más importante, ¿verdad?, a la generación Z, que son las redes sociales, ¿verdad? La social media, las redes sociales le quitan esa posibilidad a los chicos de expresarse. El presidente Oli en ese momento entiende que, o la forma en la que él lo ve, que si no hace un corte a las redes sociales donde los chicos se están expresando, se están manifestando y en algunas de ellas se estaban organizando, pues va a tener una insurrección, ¿verdad? Y más bien lo que hizo fue que la censura aumentó todavía el apoyo ya no solo de la generación Z, sino también de los millennials, que obviamente se están viendo afectados por todo el problema que ha generado, por supuesto, la corrupción en Nepal. Entonces, la prohibición del uso de todas las redes sociales, aduciendo, porque esto es lo que decía el primer ministro, aduciendo intervención internacional con el objetivo de desestabilizar el gobierno, porque, y esto también es un dato no menor, en los 20 años que tiene la fundación o la creación de esta constitución, ha pasado más de 20 primeros ministros. Estamos hablando de un promedio de 1.2 primeros ministros por año, y es un dato no menor, ¿verdad? Habla de una desestabilización política muy grande y de esa, que también es algo que se señala, esa alternabilidad en el poder. O sea, cada cierto tiempo repiten primeros ministros que han estado en el poder porque al parecer todo este sistema de corrupción que la Constitución permite hace que de una u otra manera todos los tres principales partidos, entre ellos el comunista que mencionabas, el maoísta, se alternen el poder. Entonces, esta censura fue lo que provocó esta explosión entre los jóvenes que ya vimos, ¿verdad? Hemos visto imágenes que han quemado el Parlamento, que agarraron a un ministro, ahorita no recuerdo bien de qué cartera, el ministro de Finanzas, lo desnudaron básicamente y lo hicieron caminar por vía pública y lo metieron a un río. Se habla también de un asesinato de la primera dama. Exactamente, de la ex primera dama. Entonces, el asunto está complicado. Aparentemente ya el gobierno tiene control sobre la situación, pero la experiencia nos dice que todos estos movimientos que inician no terminan tan fácil. Es interesante, y enfocándonos en la primera parte que hablábamos de las oportunidades de los jóvenes, me surge un dato mientras estaba indagando un poco sobre la realidad de Nepal, de que cerca de 1.700 jóvenes emigran de este país todos los días. Me parece un dato muy alarmante y que además muestra una realidad social en la que todos estudian una carrera universitaria para no tener una sola oportunidad dentro de su país, porque la diferencia en la clase elitista ha sido muy por encima en realidad, e incluso hemos visto como ahora usted menciona que se han repartido el poder entre los mismos, mejor dicho, pero además también los ministros son incluso familiares, los Nepo Kids, los Nepo Babies, son siempre los que tienen las mismas oportunidades. Como los jóvenes se han coactado a estas limitaciones y han terminado yendo a India, a otros países, incluso en Europa, en donde podrían encontrar algún tipo de oportunidad.
todas estas escenas que hemos visto entre lunes y martes, que parecen sacadas también de una película, muestran una rebelión muy ferviente, incluso muy por encima de lo que podría decir los derechos humanos, lo que podrían decir incluso otros países que hemos visto en guerra, en enfrentamientos bélicos, que han tenido un poco más tal vez de mesura en algunas escenas, porque esto definitivamente, tomado por los jóvenes, no ha tenido límites, ha llegado incluso a convertirse. No sé si podríamos llamarse magnicidio, porque la ex primera dama es eso, la ex primera dama, pero está cerca de serlo, y por lo menos llevó a menos de 24 horas de que el primer ministro dimitiera. Sí, estamos viviendo, no solo en Nepal, por supuesto, sino en el mundo en general, una época en la que el sistema internacional está siendo muy cuestionado, y parte del sistema internacional entran los derechos humanos. Entonces, si los ciudadanos ven que los mismos estados nacionales que fueron creados con el objetivo de no solo organizarse políticamente, sino de proteger a sus ciudadanos, ni siquiera están cumpliendo el derecho internacional, entonces la mayoría de la gente se siente desprotegida. Y si a eso le sumamos algo que vos muy bien señalaste ahora hace un momento, estamos hablando que en Nepal hay entre un 75 y un 80% de pobreza, ¿verdad? Dividido en castas incluso. Además de eso, ¿verdad? Un sistema muy similar a la India. Ese dato no lo conocía, pero estoy seguro de que es así. O sea, 1.500, 1.700 niños que tienen que emigrar. Lo que sí entendía es que iban a países del Golfo y también a Europa a buscar alguna oportunidad de empleo. Entonces, tenemos un cóctel que una chispa muy pequeña, como lo fue la prohibición del uso de redes sociales durante un tiempo indeterminado, fue la que causó toda esta ola de protestas que se está convirtiendo en, básicamente, y ojalá que no, ¿verdad? Las guerras, digamos, las guerras entre estados son guerras muy crueles. La guerra ruso-ucraniana, por ejemplo, es una guerra muy cruel, pero las guerras más crueles son las guerras civiles. Correcto. Las guerras en las que se pelea sin... No hay estatutos. Exactamente, no hay una ley de guerra civil internacional que medie. Entonces, esas tienden a ser más crueles e inclusive más largas que las guerras convencionales entre estados. Mejor ejemplo no podemos tener ahí en Nepal. En Nepal la guerra civil duró aproximadamente 8 años, ¿verdad? De enfrentamientos. Entonces, cuando los estados que no tienen control sobre su ciudadanía, sumado a un estado organizado de forma corrupta, ahí tenemos todos los elementos necesarios y el caldo de cultivo para que esto vaya escalando paulatinamente. Por supuesto, no estamos diciendo que va a ocurrir, pero la realidad sobre el terreno nos da algunos indicios que nos hace pensar que, lamentablemente, si no ocurre, bueno, ya tuvimos la dimisión de el primer ministro. Parece que los ciudadanos, los que están protestando, se están organizando para llevar a una persona específicamente, pero esto sería un gobierno ilegítimo, posiblemente no sería reconocido en las Naciones Unidas ni por sus países vecinos, es decir, es una situación ahorita muy compleja. De hecho, yo quería ir a ese punto, porque nos quedan pocos minutos, sobre el futuro de Nepal. Siempre cuando hay un derrocamiento, un golpe de Estado, por lo general lo lidera el ejército, las tropas, y es quien asume legalmente el poder, por lo menos mientras se restablece la política que asienta en ese país. Sin embargo, en este caso, lo vimos incluso en las noticias internacionales, como los militares caminaban por las calles tranquilamente, como si las cosas no fueran con ellas. Lo vimos ahora en la nota que el ejército dijo, estamos tratando de llevar la paz, mas no se ve un liderazgo ahí que asuma la responsabilidad política y la dirección del país, por lo menos mientras se logra un acuerdo. La juventud, me parece que por su modus operandi tampoco tiene la sabiduría ni la preparación para liderar un país. No estamos hablando de liderar un comité ni una organización, sino el país. Entonces, ¿cómo visualizar lo que pueda proceder en donde el ejército, quien debería de ser quien asuma el 100%, se ve que está desinteresado por lo menos de asumir ese rol? Sí. Los analistas siempre bromeamos con algo y decimos que a veces tenemos como una bolita de cristal y tiramos, digamos, escenarios que a veces acertamos y a veces no, ¿verdad? Entonces, pensando un poco como usando esa metáfora, lo que la realidad sobre el terreno, y los indicios que vamos viendo es que
principalmente por parte del ejército, esta inactividad se debe a que no va a defender a los gobernantes que sucesivamente se han ido repitiendo en el poder, ¿verdad? No quiere tener ningún vínculo con ellos, principalmente porque entiende que cuando no hay ejército que resista a un levantamiento popular. El ejército puede tener las armas, puede tener el control legal y legítimo de la violencia, pero un levantamiento popular es insostenible. Entonces el ejército lo entiende de esa manera. Ahorita tenemos una sociedad atomizada. Al parecer ya se levantó el veto a las redes sociales, pero la sociedad está atomizada y entiende que la violencia dio un resultado, así que posiblemente sigan utilizando ese método, ¿verdad? Esperemos que no. Todo nos hace indicar que vamos a pasar por lo menos unos cuantos meses con una situación de desestabilización en Nepal específicamente, hasta que ellos mismos, los nepalíes, no sé si se dice así el gentilicio, encuentren el camino y la ruta correcta, porque poner a alguien en el poder, lo que van a conseguir, si bien es cierto, puede resultar como una decisión doméstica que va a solucionar ciertos problemas en el corto plazo, el problema es el reconocimiento internacional. Y lo tienen. Además, tienen la figura, es la pregunta, porque estamos hablando de que después de la monarquía lo que hubo fue una guerra civil liderada por la oposición, que además viene siendo la que ha gobernado durante todos estos años y es en contra de la que hoy por hoy se están manifestando. Exacto. Que es, como por decirlo así, quienes han mantenido la cúpula de la política. En un proceso civil, la sociedad es la que tiene que asumir, y no creo que ellos en este proceso, en donde se han organizado para un levantamiento social, se hayan organizado para lo que viene después de. Son gente muy joven también. Exacto. El procedimiento, digamos, si se hiciera un procedimiento, al menos un acercamiento legítimo, sería convocar a elecciones inmediatamente. Una vez que renuncia el primer ministro, el Parlamento debería tener no solo la posibilidad, sino la responsabilidad de convocar a elecciones y organizarlas. Esa es la manera legítima, ¿verdad? Y eso sería el resultado de un proceso de protesta y demanda civil legítimo también, no poniendo a alguien en el poder o denominando una figura que vaya, digamos, a favor de mis intereses. Pero cualquiera que asuma esa continuidad estaría expuesto a lo mismo. Veamos que el ministro de Interior incluso también renunció responsabilizándose sobre la decisión de las redes sociales. Al ministro de Finanzas lo golpearon e incluso lo expusieron, como usted lo comentaba ahorita. No creo yo que nadie de la continuidad tampoco quiera asumir y comprarse ese problema. Sí, vamos a ver, en estas situaciones complejas es donde tienen que salir las figuras políticas que no tienen, o los estadistas, ¿verdad?, que no tienen ningún interés en el poder, sino más bien un interés legítimo en ayudar a la ciudadanía. Esto es muy difícil en un sistema político como el de Nepal. Sin embargo, no dudo de que existan esas figuras que puedan hacer estos llamamientos ciudadanos, que deberían empezar por la convocatoria de elecciones generales. Todo el mundo se tiene que ir y empezar un proceso de reflexión y de reconstrucción de la Constitución, que en algunos casos legitima muchas cosas de las que están ocurriendo. Por eso es que lamentablemente la corrupción está tan impregnada, porque la ambigüedad de la misma Constitución permite que ciertos actos ocurran, como estos nombramientos de los Nepo Kids, ¿verdad? Y estos salarios elevadísimos, mientras hay una población que lamentablemente está padeciendo. Que de hecho es muy interesante eso. Vamos a ir aprovechando algunos minutos, Junior, mientras empieza el Consejo de Gobierno, que estamos a la espera para transmitirlo por Canal 13, como todos los miércoles. Nepal es un país súper interesante por su ubicación incluso geográfica, y encontrarse en medio de dos países tan importantes a nivel económico como India y China, que bueno, India es todo un caso, ¿verdad?, porque la pobreza es abismal, y para mí siempre ha sido un tema demasiado de análisis, porque además es una gran potencia mundial con unos índices de pobreza demasiado elevados. Entonces ahí también la distribución económica, la riqueza está un poco desafiante. Sin embargo, China también es una potencia que está compitiendo, mejor dicho, por el primer lugar en el mundo. Claro. Y Nepal, por su ubicación como un país himalayo, también tiene muchísima riqueza. Entonces, todo esto nos muestra a nosotros cómo realmente sí ha habido una división de la riqueza muy marcada
marcada en donde los que tienen lo tienen todo y los demás, básicamente, que sería la sociedad de a pie, está muy precaria en muchas condiciones. Así es, digamos, Nepal está incrustado en medio de dos gigantes y dos superpotencias, ¿verdad? Que son la India, China, y por ahí al ladito está un poco Bangladesh, ¿verdad? Que son de los países más poblados del mundo. Entonces, si bien es cierto y muy bien lo apuntabas, India es una superpotencia en muchos aspectos, también es un país con muchísima pobreza. Es que la India, tanto la India como China, en ciertos aspectos se han convertido como en la fábrica o en la maquila del mundo, ¿verdad? Que es donde las famosas Big Tech tecnológicas de principalmente los Estados Unidos y también de Europa mandan a sus producciones de materia prima, se realizan en esos lugares. Lamentablemente, eso quiere el aumento o el crecimiento del empleo no es igual o no es equivalente a mejores condiciones y calidades de vida, porque lamentablemente estas empresas también de una u otra manera son complacientes con los gobiernos, porque en una fábrica en la India te puedes ganar perfectamente 5 centavos al día, ni siquiera por hora, 5 centavos al día. Ese es tu salario y llegas a fin de mes con 10, 20 dólares, que ha sido lo que te ganaste. Personas que incluso viven en las fábricas, ¿verdad? Hablando específicamente de la India, pero en China también pasa una situación similar. Y son dos grandes países con grandes concentraciones de poblaciones, que la población también es una riqueza, es decir, tener mucha gente te asegura también muchos recursos de una u otra manera. Sí, va a ser un generador. Exactamente. Y en medio está Nepal, que si bien es cierto, puede tener recursos de mucho tipo, ¿verdad? Principalmente porque está ahí colindando con la cordillera de los Himalayas, ¿verdad? Puede tener recursos de materia prima, no tiene la tecnología ni la capacidad técnica y lamentablemente también humana para lograr aprovechar esos mecanismos. Y los que se logran aprovechar, lamentablemente, son tomados por el gobierno y son utilizados para el enriquecimiento, digamos, ilícito. El uso de fondos públicos para pagar universidades, para pagar resorts en el extranjero, para pagar o para dejar sus ahorros en paraísos fiscales. Es decir, todo esto es lo que hablábamos hace un momento de un cóctel que se está convirtiendo en una cuestión que, si no es controlado y si no hay un cambio en el corto y en el mediano plazo, pues lamentablemente Nepal seguirá siendo noticia en el mundo. Y que es un fenómeno que se ha ido erradicando de alguna forma, como en muchos países han habido asentamientos políticos, por decirlo de alguna forma, y que han perjudicado la dirección de un país. Pero Junior, ya ahora sí, nos tenemos que ir, ya viene el presidente de la República y la conferencia de Consejo de Gobierno. Los dejamos de inmediato en vivo con esta transmisión.